Hola, yo soy Last Dragon y en este video vamos a hablar de ZFS y BTRFS. Vamos a hacer un versus comparativo de lo que puede hacer uno y el otro y vamos a intentar que ambos puedan hacer exactamente lo mismo y decir cuando alguno de ellos no puede hacer algo de lo que el otro sí puede. Por ejemplo, BTRFS puede defragmentarse y ZFS no. BTRFS puede recomprimirse. Es decir, si ya escribiste un archivo compreso y está compreso en el disco, tú puedes recomprimirlo en otro algoritmo o descomprimirlo, algo que ZFS pues no más no puede de forma nativa, puede de otra manera. Y de hecho de eso se trata el video, vamos a intentar hacer cosas que los dos sistemas de archivos pueden hacer. Y esto es con el propósito de que los que solo saben ZFS también aprendan BTRFS, o los que saben BTRFS también aprendan de ZFS, cómo hacer las mismas cosas de uno en otro. Y las cosas que no puedan, pues hay que decirlas, simplemente no puede hacer esto. Y eso es lo que vamos a hacer, es una comparación, como cuando hicimos las comparaciones del extendido 4 con XFS. Sin más asuntos, pues vamos ya. Pues ya tenemos dos máquinas virtuales creadas. Tenemos la máquina para ZFS y BTFS. Cada una tiene 3 discos duros virtuales de 10 GB cada uno, con los que vamos a hacer el equivalente a un RAID 5 o de tolerancia a fallos con pérdida de un disco. Y pues vamos ya. Empecemos, que incluso desde el primer momento ya empiezan a haber diferencias entre estos sistemas de archivos. Empecemos con ZFS. ZFS, para funcionar, en primer lugar ya requiere que se le diga qué tipo de pool va a ser, si va a ser un mirror, si va a ser un tipo RAID o de un solo disco. Pero ya hay que decírselo desde el primer lugar, incluyendo los discos duros que le vamos a poner. Y esto es diferente en BTRFS, porque BTRFS es dinámico en este asunto. BTRFS puede pasar de un solo disco a mirror, o convertirse en un RAID 5, o regresar a mirror. Puede hacer todo este tipo de cosas en vivo, mientras hay espacio entre los discos que forman el pool, que es el grupo de volúmenes. El pool aquí es el grupo de volúmenes, lo que equivaldría al grupo de volúmenes que usamos con LVM, pues aquí se llama pool. Y en ZFS hay que decirlo y ajustarlo desde el primer momento. En BTRFS esto, aunque se puede ajustar desde el primer momento, puede cambiar después. Vamos a crear el pool en modo RAID 5 en ZFS. Y para eso, pues vamos a empezar. Los pools o los grupos de volúmenes se administran con el comando zpool, que sería el equivalente al LVM en los volúmenes nativos de Linux. Pues vamos a crear el pool directamente como un RAID 5, que aquí la equivalencia sería un RAID Z1. Y este RAID Z1, lo que significa ese 1, no es que sea un mirror. El 1 significa que puede tener tolerancia de fallo de un disco. Si le ponemos 2, será 2 discos, 3, 4 los que necesite. Pues empecemos. Se hace con zpool, se le pone la orden que queremos, que es crear un pool, o sea un grupo de volúmenes. Luego seguido del nombre, aquí le vamos a poner RAID 5 como nombre, RAID 5 ZFS, para que sepamos que estamos hablando de un pool que tiene tolerancia a fallo de un disco duro. Y RAID 5 en ZFS significa RAID Z1, porque como sabemos el RAID 5 tiene tolerancia a fallos de un disco duro fallido, pues el RAID Z1 es equivalente a decir RAID 5. Y luego sigue la lista de discos duros que serán parte del pool. Como dijimos, tenemos 3 discos para eso. De BDB, de
BDC y de BDD. Ya lo está creando, ya lo creó. ZPoolList y nos dice que ya tenemos pues el pool nuevecito de paquete. Nos dice que su talla es de 30 gigas. Muy bien, eso está muy bien. Ahora vamos a hacer esto mismo en BtrFS. En BtrFS vamos a hacer el mismo movimiento. Vamos a crear el grupo de volúmenes, el pool, solo que aquí no tiene ningún nombre. Aquí simplemente es el raíz del BtrFS y pues no tiene un nombre. Pues la forma de crearlo es muy parecida a la de cualquier otro sistema de archivos. Aquí no se usan herramientas como el ZPool, aquí se usa el makefilesystem.btrfs. Como parámetro le tenemos que pasar la lista de discos que van a formar parte de este pool. Y como dijimos, tenemos 3. Vamos a usar el dbdb, dbdc, dbdd. Y con esto vamos a crear el pool. Al no tener nombre se considera como root, como pool root o pool raíz. Pues ya está. Lo que hizo fue tomar todos los discos y los metió como un RAID 0. Un RAID 0 en datos y un RAID 1 en metadatos. Es decir, que está replicado en cada uno de los discos los metadatos y la parte de datos pues está sumada, por lo que nos da 30 gigabytes, como podemos ver aquí. 30 gigabytes. Otra cosa interesante a notar es que este sistema de archivos ya está preparado para detectar si se trata de un disco de estado sólido. Como podemos ver aquí dice que no lo es, porque está configurado con discos que son mecánicos. Pero si fueran de estado sólido, aquí ya se reflejaría y podríamos activar opciones para que trabaje con un estado sólido. Pues bien, como no tiene un nombre y además se acaba de poner en modo RAID 0 por default, lo que necesitamos es convertirlo a un RAID 5, porque el ZFS que hicimos en el otro servidor pues es un RAID 5 y lo que queremos es igualarlo para ver las opciones que tenemos, cómo se hace en ZFS y cómo se hace en BtrFS. Bueno, pues vamos a hacerlo. Como no tiene un nombre el volumen, no tiene un grupo, un nombre de grupo, como por ejemplo en ZFS le pusimos RAID 5 menos ZFS, aquí no tiene un nombre, aquí es el punto de montado y eso es todo, ese es su nombre. Pues vamos a montarlo. Podemos montarlo con cualquiera de los 3 discos. Como son parte de un grupo, yo podría llamar al BDB para montarlo, al BDC o al BDD, es decir, puedo montarlo como BDD o BDC o BDD, no importa cuál de ellos elijamos. Al ser un grupo, con montar uno, todos los demás se anexan inmediatamente. Le vamos a decir que lo queremos en el raíz BtrFS y ya está. Ya tenemos montado nuestro volumen que no tiene nombre en el directorio raíz BtrFS. Pero hasta aquí no hemos hecho nada, o sea, se formateó y lo montamos. Pero como podemos ver aquí ya dice que están disponibles 30 gigas porque se han sumado los discos de 10 gigas. Pero lo que queremos hacerlo es en modo RAID 5 y para eso lo podemos convertir. Como dijimos, una de las diferencias que tiene ZFS contra BtrFS es que BtrFS puede cambiar de inmediato en una especie de rebalanceo de datos. Puede pasar de RAID 1, o sea de mirror, puede pasar de RAID 0, de la suma de los discos, puede pasar a RAID 5. Todo eso lo puede hacer en vivo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Usando ya ahora las herramientas de BtrFS, le vamos a decir que rebalancee los datos y que convierta a RAID 5 los datos. Por eso la "-d" hace referencia a datos y el "-m" hace referencia a metadatos. Que también los metadatos estén en modo RAID 5, que los convierta a RAID 5. Ahora, ¿qué va a convertir si no tiene un nombre? No es como que lo llamemos por un nombre porque no tiene. Pues por eso lo montamos, para indicarle que el sistema de archivos montado en BtrFS es el root de BtrFS
es al que le queremos hacer esta conversión de RAID 0 a RAID 5. Y ya está. Tan simple como eso. Se acaba de convertir a un volumen de RAID 5 en vivo mientras está montado. Algo que quiero recalcar es que los desarrolladores de Btrfs no recomiendan usar RAID 5 con Btrfs. Ojo, yo lo he usado en producción durante mucho tiempo, y por tiempo hablo de años, y yo nunca he perdido datos. Sin embargo, estas personas aún no confían ellos mismos en el Btrfs como RAID 5, porque han encontrado algunos bugs, algunos problemillas, que seguramente se dan en casos muy específicos, pero al menos a mí eso no me ha ocurrido. Sin embargo, hay que ser responsables y decir lo correcto. O sea, los desarrolladores piden que por lo menos ahora, al momento de grabar el video, no se use en RAID 5. ¿Por qué? Pues porque a veces hay pérdida de información. Repito, a mí eso nunca me ha pasado en años, lo he tenido en producción, pero pues hay que decirlo, porque el que avisa no traiciona, y están avisados y saben si lo quieren usar de esta forma. Lo que normalmente se recomienda hacer es usar el RAID 5 de Linux o de una tarjeta controladora de RAID 5 y usar únicamente un solo disco que sería el resultado de ese RAID 5 para formatearlo con Btrfs, o sea, dejando la tolerancia a fallos a un manejador de RAID diferente a Btrfs. Insisto, yo he usado directamente Btrfs como RAID 5 y me funciona perfecto. Pero esto es decisión de cada quien. Yo tenía que decir esto porque sería irresponsable no decirlo cuando los desarrolladores te piden que tengas cuidado con este tema del RAID 5 en Btrfs, porque es un sistema de archivos que, aunque es muy bueno y muy potente, todavía se encuentra en desarrollo y ellos quieren asegurarse de que todo en él es estable. Para mí es lo suficientemente estable, pero ellos deciden que hay que avisar que podría haber pérdida de datos. Continuando con lo que estamos haciendo, en este punto están igualados los sistemas de archivos. ZFS ya hace exactamente lo mismo que el Btrfs. Por ejemplo, en el raíz de este servidor ya existe una carpeta que se llama RAID 5 ZFS, se crea automáticamente al haber creado el zpool, y ya directamente podríamos almacenar cosas aquí. Como podemos ver, ya está montado, o sea, ya se puede usar. Vamos a ver cómo está el Btrfs. Y pues yo aquí tuve que crear la carpeta. La Btrfs no se crea automáticamente, yo lo monté, y para montarlo tuve que crear la carpeta en primer lugar. Y también lo mismo, ya está listo para almacenar. O sea, yo aquí podría empezar a almacenar archivos y se comportaría como pues un sistema de archivos normal, lo mismo que el ZFS. Pero usarlos de esta forma sería una forma muy mediocre, porque es desperdiciar mucho su potencial. No debemos almacenar directamente en el pool. El pool nos sirve para crear subvolúmenes dentro de ese pool, y son estos los volúmenes los que vamos a usar para almacenar. Normalmente se les llama dataset, así es como lo llamaríamos, por ejemplo, en Trunas, dataset. Pero ya como línea de comandos, lo que realmente estamos haciendo son volúmenes o subvolúmenes del volumen principal, que es lo que creamos con el pool. El pool es el volumen principal. En este momento ambos servidores están en su pool principal. El ZFS está en su pool de RAID 5 ZFS y el Btrfs en su pool raíz, que es Btrfs, que está montado en diagonal Btrfs. Ahora vamos a crear pools. Vamos a crear uno que se llame datos 1 en los dos. Empecemos con el ZFS. Para crear un subvolumen, esta vez no vamos a usar el zpool. El zpool, pues ya quedamos que lo que hace es que organiza los discos, crea un pool y le pone un nombre. En el caso de ZFS se llama RAID 5, es el nombre que le pusimos en este momento.
RAID 5 menos ZFS, y es para lo que nos va a servir esa herramienta, para crearlos en primer lugar. Pero para crear sus volúmenes, sus puntos de montaje, su tipo de compresión y todas las opciones que nos da, ahora usamos otra herramienta, la ZFS. La ZFS nos va a permitir ahora crear un subvolumen. Vamos a crear uno, dijimos que se va a llamar datos 1, ZFS create, le vamos a decir de qué grupo, qué pool es el que queremos, pues es el RAID 5 ZFS, y dividido por una diagonal el nombre del nuevo subvolumen, que se va a llamar datos 1. Y ya está, tan simple como eso. Es como haber creado una partición dentro del ZFS, y podemos verlo con ZFS list. Ahí lo tenemos, ya hay un subvolumen que se llama datos 1. Vamos a hacer lo mismo en BtrFS para mantener la paridad de lo que se puede hacer con uno y lo que se puede hacer con el otro, y recalcando las diferencias en el camino. Muy bien, pues ahora es el turno de BDTFS. En BDTFS también vamos a usar su herramienta, pero a diferencia de ZPool, de ZFS, que tiene ZPools para el grupo de volúmenes, y ZFS para los subvolúmenes y las otras cosas, en BTFS solo usamos el comando BTRFS para todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear el subvolumen datos 1 versión BTRFS. Para eso lo vamos a hacer así: escribimos el comando BTRFS y le damos subvolumen. Es un subvolumen, le decimos que lo cree. Recordemos que aquí no tiene nombre, no es como en el ZFS que le pusimos RAID 5 menos ZFS diagonal, porque el BTRFS no tiene un nombre. Entonces le vamos a decir el punto de montura, que es BTRFS, y aquí le vamos a especificar el nombre del volumen, como si se tratara de un subdirectorio. Le vamos a decir que se trata de datos 1. Y ya está. De nuevo tenemos igualado lo que es BTFS con ZFS, creando un subvolumen llamado datos 1. En ZFS ya está de hecho montado. Aquí no está montado, aquí solamente parece ser una carpeta o un directorio dentro de BTRFS, mientras que en ZFS parece que ya está incluso montado. Así es, ya se montó, no solo como una subcarpeta, sino además como una montura. En BTRFS podemos ver que no está montado, solamente aparece como una subcarpeta. Sí hay que montarlo, pero ahora vamos a explicar qué está pasando aquí, porque lo monta directamente ZFS y BTRFS no, que son parte de sus diferencias. Las diferencias principales en este momento que hemos alcanzado del uso de ambos sistemas de archivos es que BTRFS está más pegado al sistema operativo y usa sus propias herramientas. Por ejemplo, para montar usa el mount del propio Linux, y el ZFS trae sus propias herramientas como el ZPool y el ZFS, que por default son usadas para montar, desmontar y pasar opciones. No requiere usar el mount de Linux, podría hacerlo, pero no lo requiere. Lo ideal es usar sus propias herramientas como el ZFS y el ZPool, mientras que BTRFS va a preferir tener esa parte hecha ya en el sistema operativo con el mount, con la herramienta mount que sirve para eso. Y pues por eso es que ya están montados. Aquí se montó directamente con ZFS, y en el BTRFS pues no se consiguió la montura automática, aunque sí una subcarpeta, que al final de cuentas para efectos prácticos es lo mismo. Estamos teniendo un subvolumen que se llama datos 1. ¿Y por qué tenemos que tener subvolúmenes? Si hace un momento, unos minutos atrás, dije tanto que BTRFS y ZFS, desde que se creó el pool, se montaron y ya se podría escribir directamente ahí, pero dije que era un desperdicio. Bueno,
Aparte de que se llaman volúmenes, se llaman datasets. Estos datasets pueden tener diferentes opciones de montado. Por ejemplo, que en un subvolumen o un dataset no se permite ejecutar binarios, por ejemplo, o que en un subvolumen, decir dataset o subvolumen son sinónimos, así que cuando diga uno o el otro me refiero exactamente a lo mismo. Entonces, cuando en un subvolumen yo decida que no quiero ejecutar binarios, es como cuando hablé del tema de las particiones. Puedo tener estos subvolúmenes como particiones en donde en uno acepto ejecutar unas cosas, en otro acepto otras cosas, pero además tengo otras opciones que me ofrece el sistema de archivos ZFS y Btrfs, que es tipos de compresión. En algunas yo podría querer comprimir, en otras no quisiera comprimir, en unas quisiera tener cifrado, en otras tal vez no quiera tener cifrado. El tipo de la forma de almacenar los archivos puede ser de un tipo o de otro tipo, y eso solamente lo puedo lograr subdividiendo los volúmenes, y al dividirlos, a cada volumen yo le puedo poner una propiedad diferente. Quiero que este volumen esté comprimido, quiero que este otro volumen no lo esté, quiero que este volumen, si tenga de duplicación de datos, quiero que este no lo haga. En fin, cada uno puede tener sus propias reglas, y por eso es que no almacenamos en el principal, en el sistema de archivos principal, almacenamos en los subvolúmenes, porque le queremos poner reglas. Porque si no vamos a usar de esta forma el sistema de archivo, tanto Btrfs o ZFS, pues no tiene caso usarlo. O sea, para eso usamos cualquier otro tipo de sistema de archivos que no tenga estas facilidades que nos están dando estos sistemas de archivos más avanzados. Más avanzados para unas cosas, obviamente son muchos mejores para otras cosas y peores para otras más. Como ya lo hemos hablado en el extendido 4 versus XFS, unas cosas son buenas para el XFS, otras para el ZFS. Es decir, que no todos los escenarios posibles son buenos para un solo sistema de archivo, por eso tenemos para elegir. Y pues bueno, pues ya en este punto los tenemos igualados. Hemos creado un subvolumen en ambos que se llama datos1. Ahora vamos a trabajar con los subvolúmenes. Vamos a darles opciones, que pues por eso los queremos, porque queremos que tengan opciones y cosas que los diferencien de un volumen de otro. Por ejemplo, que tenga compresión, deduplicación o cifrado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer de entrada es desmontar el volumen de ZFS datos1, porque ZFS pues al momento de crearlos los monta sin preguntarnos, simplemente los monta. Entonces lo que vamos a hacer es, lo quiero mover al raíz para que no parezca una subcarpeta. Quiero que esté montado en diagonal datos1 en el raíz del sistema de archivos, y para eso lo primero que tengo que hacer es pues desmontarlo. Como ZFS prefiere sus propias herramientas, pues vamos a usar ZFS, la opción de unmount, y le vamos a pasar el nombre de su pool, RAID 5 ZFS y datos1. Y ya está, ya se desmontó. Ahora hay que cambiarle el punto de montura, y para hacer eso también tenemos que usar las herramientas de ZFS. Por ejemplo, ZFS set mount point, y le decimos de dónde, o sea, el punto de montura que queremos va a ser datos1. ¿Y qué se va a montar en datos1? Pues el subvolumen que está almacenado en RAID 5 ZFS datos1. Y finalmente hay que montarlo. ZFS mount. Ya no le ponemos punto de montura porque esto se lo pusimos en el valor set. Le ponemos directamente el volumen que queremos montar, que está en RAID 5 ZFS datos1, y ya está. Ahora datos1 ya no parece ser una subcarpeta de RAID 5, sino ya ahora sí parece un volumen independiente. Pero lo único que hicimos aquí fue cambiarle el punto de montura. Vamos a hacer que haga algo más interesante, que haga compresión de datos. Entonces vamos a hacerlo. ZFS
set compression es igual a uno de los algoritmos aceptablemente rápidos, es el LZ4. Se lo vamos a asignar al volumen que está en RAID 5, ZFS, datos 1. Y ya está. Con esto le acabamos de decir que queremos que los datos 1, todo lo que escribamos ahí, de forma transparente, sin que tengamos que hacer nada, se está comprimiendo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tenemos 30 gigabytes de espacio, pudiésemos almacenar tal vez 50 gigabytes, porque todo lo que estamos poniendo ahí se está comprimiendo, y por lo tanto físicamente son 30 gigabytes, pero se están almacenando comprimidos, así que puede alcanzar más de esos 30 gigabytes. Obviamente esto va a meter un poco más de lentitud. Aquí el algoritmo de compresión hay que elegirlo sabiamente. Cada volumen puede tener su propio algoritmo de compresión, por eso tenemos subvolúmenes para que cada uno haga algo diferente. Por ejemplo, yo aquí elegí el LZ4, pero pude haberle dicho LZJB o GZIP y un número del 1 al 9 para decir la fuerza bruta con la que quiero comprimir, o el ZLE. En fin, tenemos esos algoritmos de compresión, y ahora mismo el datos 1, pues ya todo lo que almacena aquí pues está siendo comprimido con el LZ4. Ahora vamos a hacerlo similar o lo equivalente en Btrfs. Muy bien, pues estamos ahora con Btrfs, y en Btrfs, pues de entrada, como no hay una herramienta como ZFS, realmente las cosas las vamos a hacer directamente en el sistema operativo. Y las opciones de compresión y ese tipo de cosas las vamos a hacer usando las opciones de montura. Pues vamos a hacerlo. Lo primero es, si yo quisiera mover datos 1 al raíz, como lo hice como el ZFS, pues aquí de entrada tengo que crear yo mismo la carpeta. ZFS la crea por mí, pero Btrfs no. Entonces yo aquí voy a crear el directorio o carpeta en donde pienso montar específicamente el volumen de datos 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Le vamos a decir mount, que es el mount de Linux. Le podemos elegir cualquiera de los discos que forman parte del pool, el BDB, el BDC, cualquiera de ellos. Lo vamos a elegir, por ejemplo, el BDB, que es el primero de este grupo de arreglo. Podría ser el C o el D, eso da igual. Vamos a intentarlo con el tercero. Le voy a decir el punto en el que quiero montar, datos 1. Y aquí, en vez de usar los comandos ZFS como el set compression, aquí le vamos a pasar los de toda la vida, las opciones de montura que usamos en cualquier sistema de archivos en Linux. ¿Y cuáles son? Pues ZFS maneja pues los mismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos compresión, que será compress, es igual a, aquí le pondré LZ0, LZO, vamos a ver si soporta LZ4. En este momento lo que se recomienda es usar el Z estándar, que es el último algoritmo de compresión que soporta el Btrfs, que es muy rápido y comprime bastante, pero vamos a intentar a ver si podemos igualarlo con LZ4, y si no, pues lo tendremos que montar. Si no soporta LZ4, pues lo tendremos que montar con alguno que sí soporte, y le vamos a decir que use Space Cache. Esto es para los discos que son mecánicos. A ver si lo escribí bien. Space Cache. Podría yo usar Space Cache o el parámetro SSD, cualquiera de estos dos, uno o el otro, dependiendo de si tengo estado sólido o mecánico. ¿Qué es lo que hace uno o el otro? Bueno, uno le dice a la montura que se trata de un estado sólido y que lo tiene que tratar como tal, y el otro le dice, esto es un disco mecánico y por lo tanto trata de almacenar los archivos de forma que no se defragmenten. Así que el Space Cache es el cachado de los espacios libres que hay físicamente en el disco para que cuando se almacenen archivos se almacenen sin fragmentar.
y obviamente esto toma un poco más de tiempo de CPU y de memoria RAM, pero termina con un sistema de archivos mucho mejor estructurado en cuanto a que no se está defragmentando. Aunque una de las opciones que tiene el BtrFS es que se puede defragmentar y se puede hacer incluso en vivo, sin tener que desmontarlo. Bueno, entonces le vamos a dejar el Space Cache. Si lo escribí bien no me va a marcar errores. Y finalmente le voy a poner, podría ponerle otros, por ejemplo los tradicionales, los de toda la vida, rewrite, pero si no se lo pongo pues los toma por default. Le voy a decir que como parámetro el subbol hace referencia al volumen que quiero montar. Adentro de ese disco existe un volumen que se llama datos 1, que va a ser montado en datos 1. Y además este volumen pues va a tener compresión LZ4, Space Cache, y pues por ahora solo eso. Vamos a ver si lo hace. Y pues sí lo hizo. Entonces hay algunas diferencias. Por ejemplo en el ZFS pues no hay Space Cache, o sea que para hacerlo exactamente igual no debí haber puesto Space Cache, pero esta es una cosa que puede hacer BtrFS y ZFS no. Como dije, son diferentes. Algunos tienen unas mejoras que otros no tienen. Simplemente hay que aprovechar lo que tienes en uno y pues lástima si no lo tienes en el otro. Entonces, ¿cómo queda ahora mi montura? Pues así. Si se dan cuenta, yo aquí pedí el BDD, pero me asignó el BDB. Eso no importa, porque al final pude haber puesto BDC o cualquier otro que sea parte del volumen, del grupo de volúmenes, y no pasa nada, o sea, simplemente lo hace. Y pues ya está. Ya en este momento los tenemos igualados en opciones, con una mejor opción para los discos mecánicos con BtrFS, el Space Cache, o le hubiéramos puesto SSD si se tratara de discos de estado sólido, algo que por otro lado no lo tiene directamente el ZFS. A lo mejor lo hace internamente en su código y no lo requerimos como una opción. Ahora vamos a averiguar cuánto tiempo le toma a cada uno de estos dos sistemas de archivos, el ZFS y el BtrFS, cuánto tiempo les va a tomar copiar un archivo de 4 GB a su subvolumen datos 1. Pues vamos a averiguarlo primero con el ZFS, time cp archivo RAM hacia datos 1. Con calmita. Recordemos que no solamente está copiando, está comprimiendo, por lo que esto le va a tomar un rato, ya que tiene que comprimir, no solamente es copiar. Y es por eso que hay que elegir los sistemas de archivos correctos. Tienes que tener en claro el por qué quieres comprimir, el por qué quieres usar ZFS o por qué quieres usar BtrFS, porque si esto tú lo tienes en producción y necesitas copiar un archivo muy rápido, pero te topas con esto porque le pusiste compresión y no debías, pues aquí te vas a quedar. Nomás para que nos demos cuenta de lo lento que puede ser si llegas a tomar una decisión equivocada en cómo pones tu sistema de archivos. Con calmita, con calmita. Pues 4 GB le tomó prácticamente 1 minuto 22 segundos. Vamos a ver cómo le va a BtrFS con esto. Y de nuevo con calmita. Hay que recordar que están haciendo la compresión con el mismo algoritmo, el LZ4.
Imagínense en Fedora que esto te lo ponen como el sistema de archivos default y le metes compresión. Ahí te encargo para tu home y para tus aplicaciones gráficas. A ver cómo te iría. Le fue un poquito mejor, 20 segundos mejor que al ZFS, porque solamente le tomó 1 minuto con 5 segundos. Bueno, pues ahí tenemos una diferencia. Lo siguiente es saber si tiene la capacidad de copy on write. Veamos si lo puede hacer. Primero ZFS, vamos a ver si podemos tomar un clon del archivo RAN, cp, archivo, y lo vamos a llamar clon. Vamos a decir que queremos que sea siempre para que lo haga o lo haga, que no tenga opción a fallar. Oh, no pudo. Vamos a ver qué pasa con BtrFS. Pues punto para BtrFS, porque puede sin problema sacar el copy on write. Yo sé que el ZFS tiene copy on write, pero tal vez es posible que en Linux no esté, esta opción no esté activada. Hay que recordar que esto lo estoy haciendo en Linux. Posiblemente en Solaris o en FreeBSD pues esto no sea un problema. Ahora, a pesar de que no puedo hacer copy on write, seguramente sí voy a poder hacer snapshots, ya que el copy on write pues es la base del snapshot, y si puedo hacer snapshot pues realmente sí debo poder hacer los copy on write. Vamos a ver si tenemos la capacidad de snapshots. Primero ZFS, veamos si tiene la capacidad de snapshots. ZFS snapshot, le decimos que queremos el grupo que es RAID 5, ZFS datos 1 arroba snap 1. Pues sí lo hizo, o sea que sí tiene la capacidad de copy on write, aunque parece que no la tiene soportada en el CP. Vamos a ver si tenemos los snapshots. ZFS snapshot, ZFS list y ZFS list-t para ver los snapshots. Ahí está, pues sí está. Sí tenemos snapshots, lo cual es una excelente forma de mantener versionados los archivos. Vamos a ver si BtrFS también maneja snapshots. Aquí hay que decirle la fuente y el destino del snapshot como si fuera prácticamente un copy. Le vamos a decir que queremos datos 1 snap 1 y ya está. Básicamente en BtrFS un snapshot no es otra cosa que otro subvolumen clónico del original, y eso es todo. Igual podríamos hacerlo a base de CPs del comando cp con copy on write y sería exactamente igual. Es un poquito más sencillo el snapshot de BtrFS, pero realmente se puede tener snapshot con BtrFS.
Y pues sí, ahí está. Ahora vamos a hablar de los dispositivos de bloques virtuales, los loopback. ZFS mantiene su propio, como no podría ser de otra forma, ya que maneja sus propias cosas, su propio sistema de bloques, de archivos de bloques. Por ejemplo, en ZFS estos volúmenes se llaman Z-vols, o sea, volúmenes Z. Y estos volúmenes Z nos sirven para darnos archivos de bloques, como si fuesen discos duros o volúmenes independientes, pero de tipo disco duro, por lo tanto de tipo de bloques, que por lo tanto pueden ser formateados en cualquier sistema de archivos, muy diferente al ZFS. ¿Qué significa eso? Que adentro de ZFS podemos tener extendido 4, XFS, BTRFS incluso. Podemos tener cualquier tipo de sistema de archivos, FAT, exFAT, FAT32, FAT16, FAT12, Virtual FAT. Y eso lo podemos lograr de la siguiente forma. Para crear un ZVol, pues en principio es casi igual que crear un volumen tradicional. ZFS create -v. Esta v ya nos está diciendo que va a crear un volumen Z. Le vamos a decir que lo queremos de 2 GB y que lo va a almacenar en nuestro Pulse RAID 5 ZFS y que se va a llamar ¿cómo le llamaremos? Swap, por ejemplo, o FS de File System, cualquier tipo de File System. Y ahí está. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Pues se acaba de crear un dispositivo de bloques. Por ejemplo, este dispositivo está aquí en DevZvols FS RAID 5 ZFS FS. ¿Y qué podemos hacer con él? Pues lo que sea, podemos formatearlo, mkfilesystem.extendido4. Ya está. Con esto acabamos de meter un extendido 4 adentro de un ZFS. Lo podemos montar y podemos hacer lo que quisiéramos con él. Por ejemplo, si hubiésemos ocupado, y de hecho lo hicimos, ocupamos prácticamente los 3 discos en ZFS y no dejamos espacio para el swap, pues ¿qué podemos hacer? Lanzamos un ZVol para el swap y ahora tenemos capacidad de hacer swap. Por ejemplo, make swap y le pasamos la ruta del archivo de bloques que creó el ZVol y listo, ya tenemos swap. Podemos comprobarlo. Bueno, ahí ya teníamos swap previa, pero se lo podemos sumar. Swap on. Y ahora tenemos todavía más swap. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese ZVol. O podemos formatearlo con XFS. Que hay que forzarlo porque ya lo usé para otra cosa. Y podemos montarlo. O sea, podemos montarlo ahora sí como si se tratara de un disco duro cualquiera de Linux. Y ahí está. Tenemos nuestro dispositivo ZD0, que es el volumen Z de ZFS, montado y montado con XFS. O sea, tenemos un XFS adentro de un ZFS. Y pudimos meter swap dentro de ZFS o extendido 4 o BTRFS incluso, o incluso otro ZFS, lo cual sería un ZF anidado. Qué cosa más loca. Pues bien, esas cosas no las tiene de forma nativa BTRFS. Sin embargo, podemos igualarlo, podemos tener el equivalente en BTRFS aunque no sea parte nativa de BTRFS. Pues bien, en BTRFS no tenemos algo como ZVol, no de forma nativa.
pero podemos igual forma tenerlo. Vamos a datos 1 y aquí muchas de las cosas que no están implementadas directamente en Btrfs es porque el sistema de archivo ya las hace, más bien dicho el sistema operativo, por lo que no malgastan código, no como el ZFS, que por ejemplo el ZFS maneja sus propias monturas, sus propios parámetros, mientras que Btrfs le va delegando bastantes cosas al sistema operativo porque no tiene caso volver a retrabajar el código que ya hace la montura y hace cosas, pues ya de hecho ya reside en el sistema operativo. El equivalente del ZFS y tener un archivo de bloques no es otra cosa que por ejemplo usar el comando dd y obtenerlo. O sea, habíamos sacado un archivo de 2 GB, pues bueno, vamos a obtenerlo otra vez, pero esta vez usando el sistema operativo. dd input file es igual a dep0 output file, ese volumen se llamaba fs, así que aquí lo vamos a llamar fs, block size de 104 85 76 con una cuenta de 2048. Esto nos va a dar por resultado un archivo de 2 GB. ¿Y qué podemos hacer con este archivo de 2 GB? De entrada hay que tener algo muy interesante aquí. Ese archivo está dentro del volumen que ya está comprimido, así que esos 2 GB se van a comprimir, lo que significa que vamos a tener incluso más espacio. También se pueden comprimir los zvols del lado del ZFS, pero hay que hacer un poco más de pasos. Cuando aquí en Btrfs comprimirlo, pues solo por el hecho de haberlo puesto en datos 1 que ya está comprimido o ya está comprimiendo cosas, pues ya solo con eso el file system está comprimido. Entonces ya podemos hacer lo mismo, podemos formatearlo, ahí está, lo equivalente, podemos hacerlo swap y sumarlo al swap o ponerle xfs tal como lo tenemos en el ZFS y montarlo. Y de nuevo tenemos el mismo resultado, con pasos diferentes, pero al final llegamos al mismo resultado. Tenemos una especie de archivo zvol dentro de Btrfs. Ahora vamos a obtener información de los sistemas de archivos y de los volúmenes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues por ejemplo en ZFS vamos a recurrir si quisiéramos ver los subvolúmenes directamente, ZFS list, pero esto no nos da información de los discos duros que están presentes, ni de su estado. Esto nos da información más exacta del consumo de almacenamiento, porque cuando hacemos un DF, ya que está comprimiendo, podría ser que la información que estamos recibiendo visual del ZFS no sea confiable ni para Btrfs ni para ZFS, porque el sistema operativo no puede calcular correctamente si está comprimido o no la información, de forma que le daría un error lógico de por qué tienes almacenado más de lo que me dijiste que podías tener, en este caso 30 gigas, ¿por qué puedes tener 40 o más? La respuesta es porque está comprimido, pero eso no podemos confiar en el ZFS del sistema operativo para eso. Entonces en ZFS usamos el ZFS list y aquí nos da el equivalente al DF del sistema operativo. Si quisiéramos ir a ver cómo están las cosas pero en los discos duros físicos, entonces la cosa cambia. Se trata de que tenemos que ver dónde están nuestros pools, o sea nuestros grupo de volumen de disco. zpool status nos va a dar información de los discos que están aquí, y aquí podemos ver más información. Nos dice que el pool se llama RAID 5, el estado es que está en línea, está funcionando, no se declararon ningunos errores. Se puede ver que el BDB, BDC y BDD forman parte del arreglo RAID 5 de este ZFS.
Lo equivalente ahora en Btrfs pues sería, como siempre usando la herramienta de Btrfs, si no recuerdo mal es File System Show. Ok, esto es el equivalente al Z-Pool Status. Podemos ver los discos, pero aquí nos da incluso un poquito más de información. Nos dice cómo está repartido. Dice que cada uno de los discos es de 10 gigas, pero el almacenamiento en ellos pues está como en un arreglo, pues está dividido entre el total de ellos dividido entre los tres. Pues entonces el disco 1 está almacenando 3.19 GB, el disco 2 está almacenando otros 3.19 GB y el disco 3 otros 3.19 GB. Y eso es como están repartidos los datos entre los discos. Ahora, si quisiéramos ver el monto de almacenamiento real, tal cual como de forma correcta, el DF, en vez de usarlo en el sistema operativo, aquí sí lo tenemos que usar en el Btrfs. Entonces le decimos DF y le pasamos un punto de montura, que puede ser el Btrfs, por ejemplo, que es su raíz. Y aquí nos dice que es ahora un tipo de RAID 5 y el consumo, cómo están el total, cuánto está gastando. También le podemos pasar el de datos 1 y aquí nos da esta otra información que básicamente va a ser la misma. Y si quisiéramos ver el estado en el que se encuentra el volumen y los dispositivos, pues sería Btrfs device stat y el pool, que en este caso es Btrfs, y aquí nos da información más en cuanto a estadísticas de administración o de logueo. Nos dice que cada dispositivo, el BDB, el BDC y el BDD han tenido errores de escritura, errores de lectura o han tenido errores de flush, o sea, de que los datos hayan sido escritos o que se haya archivos corruptos. Pues todo dice 0, eso quiere decir que todo está en perfecto estado. Si hubiera un problema de escritura, aquí saldría un 1, un 2 o el número de veces que hubo un problema. Y pues estos sistemas de archivos pueden hacer muchas más cosas. Algunos pueden, como Btrfs, pueden hacer incluso defragmentación o recompresión de los archivos al vuelo, algo que ZFS no exactamente puede hacer de forma tan fácil. De hecho, hasta donde sé, no existe una herramienta para defragmentar ZFS, mientras que el Btrfs sí tiene la capacidad de defragmentarse y lo puede hacer al vuelo, incluso con el sistema montado. Y eso está muy bien. Por ejemplo, Btrfs no tiene los Z-Pools, los Z-Vols, aunque tiene forma de hacerlo con el DD, mientras que ZFS no puede fragmentar de ninguna manera, mientras que Btrfs pues sí puede. Finalmente podemos llegar a la conclusión de que ambos sistemas de archivos son prácticamente iguales en propósito, en forma y en utilidad. La diferencia de usar uno u otro radica más en un tema moral, ético, debido a las licencias. Es decir, ZFS no es compatible con la licencia del kernel, por lo que su código no viene incluido en el kernel. Esto le causa problemas en Linux, porque si tú actualizas tu kernel y no metes los drivers de ZFS de nuevo, lo que va a ocurrir es que te vas a quedar sin acceder a tus archivos en ZFS. Por otro lado, Btrfs, que aspira a ser el equivalente de ZFS en Linux, su código sí viene en el kernel, por lo que siempre va a ser soportado, siempre va a estar ahí, y por lo tanto no tienes problemas de si actualizas el kernel, porque seguramente vendrá con los módulos compilados de este sistema de archivos. Y pues básicamente, como acabamos de ver en este video, lo que hace uno lo puede hacer el otro de un poquito diferente, o mejor o peor en algunos casos, o de plano no poder, como el de fragmentarse del ZFS, pero al final del día básicamente son la misma cosa, hacen lo mismo, siguen siendo navajas suizas muy poderosas ambas,
y por lo tanto elegir cuál quieres pues depende más de un gusto, de cuál sabes usar o cuál le tienes más confianza. Yo en mi caso personal usaría Btrfs sobre ZFS debido a lo que acabo de decir. Es muy probable y muy complicado estar compilando a cada rato el módulo del kernel por cada kernel que se actualice, mientras que con Btrfs no tengo que hacer eso, porque ya vienen en todos los kernel. Sería genial si la licencia se actualizara del ZFS y pudiera venir en Linux ya de forma nativa, pero igual si esto no ocurre, pues da igual, tenemos Btrfs que hace exactamente lo mismo. Y pues espero que estas comparaciones te hayan servido para aprender a usar uno u otro. De hecho, la idea del video también es que si tú ya sabías usar uno de los dos sistemas de archivos, por medio de la comparación ahora sabes usar el otro. Si nada más sabías usar ZFS y usar sus comandos, pues ahora sabes la equivalencia de comandos en Btrfs y al revés. Si nada más sabías usar Btrfs por sus comandos y su forma de funcionar, pues ahora ya sabes la equivalencia de comandos que se usan en ZFS. De manera que si no sabías los dos, por medio de esta comparación acabas de ver cómo se hace lo mismo en el otro. Y a pesar de que faltan varias cosas por ver, yo creo que con esto es suficiente y ya podemos dejar aquí la comparación porque el video seguramente ya se está haciendo demasiado extenso. Y con esto pues yo espero haber mostrado en este versus ZFS versus Btrfs que básicamente ninguno es mejor que el otro. Están prácticamente empatados, o al menos yo no le veo ninguna ventaja uno sobre el otro. Si tú conoces alguna ventaja de la que yo me estoy perdiendo, pues por favor déjamela en los comentarios. Y así aprendemos todos un poquito más, aunque desde mi perspectiva, vamos, que yo no le encuentro nada que no pueda ser uno del otro, aunque de una forma un poquito diferente, pero se puede llegar a los mismos resultados.